Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un suceso que en su momento fue uno de los más comentados y que naturalmente llevó a que se hicieran juicios de valor y se pusiera en entredicho la tecnología que en ese momento imperaba en lo que tiene que ver con la aviación. Pero por encima de cualquier consideración, este hecho lo que demuestra es que la soberbia humana siempre se impone a la cordura y a la precaución. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate y Lógico. Y recuerden que tenemos también para ustedes nuestra línea de WhatsApp, que es 310-692-0672. Me pueden enviar sus mensajes de texto, sus mensajes de audio, con sus opiniones, comentarios, observaciones, sugerencias, lo que a bien tengan. Y yo les responderé a todos con un poquito de paciencia, porque lo que les he dicho varias veces, el volumen de mensajes es alto. Entonces, por lo tanto, tengo que ir paulatinamente respondiéndoles a todos. Pues bien, decía que este es, más allá de cualquier consideración, yo diría que es de esos actos en los que la soberbia se impone por encima del sentido común. Como antecedente recordarán ustedes que cuando aquella nefasta noche del 14 de abril de 1912 se hundió el Titanic, previamente a esto, el dueño del astillero y otros tantos habían repetido que era insumergible, que nadie podría hundir ese crucero. Sin embargo, al parecer, taparon varios de los defectos de construcción que tenía ese enorme crucero, pero se impuso la necesidad de pretender ganarle a la competencia en cuanto a que debía recorrer ese trayecto desde Inglaterra a Estados Unidos en menos tiempo que la competencia. Y miren lo que ocurrió. Chocó con un iceberg y en cuestión de 2 horas se fue a lo profundo del mar. Pues bien, en este caso, algo parecido sucedió. Y definitivamente los seres humanos, como que no aprendemos las lecciones del pasado, no tomamos la experiencia o las experiencias anteriores para no repetirlas y para sacarle el mejor partido posible justamente a esas experiencias en el sentido de no hacerlas, sino buscarles cómo hacer lo mismo sin necesidad de exponerse. Estamos hablando de una nave que en lo personal yo no me imagino cómo podía volar. Yo creo que si lo miramos desde esta perspectiva en el tiempo, a todos se nos antoja demasiado temerario que un aparato de esos pudiera volar. Estamos hablando de los famosos dirigibles. Recibieron por nombre genérico en honor del mariscal Hindenburg, que fue presidente de Alemania, y se les dijo a todos Zeppelin. En este caso era de construcción inglesa, este aparato, al que denominaron el R-101. Pues el R-101, imagínense ustedes, era una nave, un dirigible que tenía 236 metros de longitud. Es decir, de acuerdo con las especificaciones internacionales, una cancha de fútbol para torneos internacionales, lo máximo son 110 metros. Pues resulta que eran 2 canchas de fútbol y 16 metros más, 236 metros. Y en esos 236 metros, pues realmente lo que importaba, que era la gente y las características de la nave, eran ínfimas en proporción de toda la estructura. Imagínense que esa estructura llevaba en ese momento 155.000 metros cúbicos de hidrógeno para poder elevarse y mantenerse en el aire. Hidrógeno, elemento que por lo demás es altamente combustible, inflamable. Sin embargo, de acuerdo con lo que se tenía estipulado, en ese momento se iba a celebrar en la India una convención internacional
sobre medios de transporte, con particular énfasis en los medios aéreos. Estamos hablando de 1930. Ya la aviación había demostrado que podía ser protagonista en las guerras y por eso durante la Primera Guerra recordarán ustedes los famosos ases. Pero la aviación comercial todavía, diríamos, lo estaba en pañales. Sin embargo, ya se producían aviones enormes y se podía transportar muchísima gente. Pero lo que en ese momento imperaba eran estos dirigibles que ya habían hecho muchísimos vuelos sin escalas entre los continentes, entre Europa y América y demás. Y por lo tanto se suponía que era altamente confiable el dirigible. Pero uno se pregunta con lógica ahora si es confiable uno montarse en un aparato que tiene una góndola pues abajo en la que se ofrecen todas las comodidades, pero encima de la cabeza de uno hay 155.000 metros cúbicos de hidrógeno. Que cualquier cosa puede hacer saltar una chispa y vuela todo. Pues bien, el sábado 4 de octubre de 1930, este aparatejo despegó de Inglaterra rumbo a la India sin escalas para demostrar con su recorrido que ese era el transporte más seguro y era el transporte del futuro y era la exposición que iban a hacer en esta convención internacional de medios de transporte en la India. Pues bien, salió y para empezar tiene un aparato de estos, cualquier aparato tiene que atravesar el Canal de la Mancha, uno de los mares más traicioneros e impredecibles, y que además es recurrente que se revista de niebla y la visibilidad quede nula. Pues fue lo que le ocurrió a este aparato. En la medida que atravesaba el Canal de la Mancha, como además no podían volar a demasiada altura, era un promedio de 300, 400 metros de altura, y si las condiciones eran óptimas un poquitito más, pero era más o menos la altura del vuelo. Y resulta que cuando entraron en la Mancha, vientos, tempestades, la niebla, y resulta que ese aparatejo empezó a volar a ciegas. Y había un momento en que era zarandeado de tal manera por los elementos que estando a una altura de 300, un poco más de 300 metros, los mismos movimientos de la atmósfera en ese momento lo hacían descender entre 60 y 90 metros. Pues uno metido como pasajero, yo creo que si no le da un infarto, entonces está muy bien de salud, definitivamente. Bueno, atravesando pues el Canal de la Mancha, les tocó volar a ciegas en un banco de niebla impresionante. Supongo yo que con los instrumentos que tenían podían medir la altura y la distancia que había entre el dirigible y la superficie del agua. Lógico, pero visualmente no tenían ningún tipo de orientación. Sobrevolaron el Canal de la Mancha y continuaron su vuelo. Se normalizó más o menos el vuelo, aunque seguían resistiendo vientos altos, temperatura bajísima, lluvias intermitentes. Y lo cierto es que a las 2:10 de la mañana, otro banco de niebla, imagínense ustedes en esa oscuridad, estaban sobrevolando la población de Beauvoir en Francia. Y resulta que, sin más, el R-101 se estrelló contra una colina. Inmediatamente estalló en llamas que alcanzaron una altitud de 90 metros. Imagínense usted explotar un depósito de 155.000 metros cúbicos. Y hago énfasis en eso porque es que no me cabe en la cabeza que uno se pueda montar en un aparato de estas características. Entonces, en ese momento, estalla un incendio de vastísimas proporciones, con llamas que se elevaban a 90 metros. Y el grueso de la gente que iba dentro del R-101 murió, 46 personas, se salvaron 6, 7.
y eso que estas 6 o 7 venían en una góndola inferior y que por efecto de un depósito de agua que se reventó, los arrastró y los sacó del foco del incendio. Por eso se lograron salvar. Pero se me había olvidado contarles que obviamente este era un hobby de ricos, porque esa góndola a la que estoy refiriéndome, que en proporciones eran muy pequeñas en cuanto al tamaño del dirigible mismo. Imagínense, iban 51 personas, algo así por el estilo. Y resulta que en esa góndola tenían todos los lujos que tenían en el Titanic. Salas de juego, de estar, eso sí. Lo único que estaba absolutamente prohibido, y de hecho casi que se les decomisaba a todos los pasajeros y a todos los tripulantes, era algo que tuviera que ver con fuego. O sea, tabacos, cigarrillos y encendedores, fuera. No se podía usar durante todo el trayecto, durase lo que durase. De resto, tenían de todo a disposición, lo que ustedes se imaginen. Un magnífico restaurante, bueno, todos los lujos. Pero llegó en este momento, cuando eran las 2:05 o 2:10 de la mañana, que se estrelló contra esa colina, explotó este aparatejo. Y como decía, se salvaron 6 o 7 y los otros murieron. Entre ellos, obviamente, el capitán y otros personajes, otros altos dignatarios, Septon Brinker, que era el director digámoslo, del aerocivil, si se le puede llamar así, pues como en esos términos. Era el director de todo lo que tenía que ver con la aviación civil. Y venía también un Lord Thompson, que era el ministro del aire de allá de Inglaterra. Murieron. Y aquí me encuentro un registro de lo que el periódico, uno de los más destacados de Inglaterra, dijo, del Daily Express, que lo publicó el lunes 6 de octubre y decía: el gigantesco dirigible R-101, que salió de Cardington a las 7 de la tarde del sábado rumbo a la India, se estrelló contra una colina cercana a Beauvoir, en Francia, a las 2:05 de la madrugada de ayer, y 46 personas que viajaban en él, entre ellas Lord Thompson, ministro del aire, y el mariscal del aire, Sir Septon Brinker, perecieron carbonizadas. Un cuarto de hora antes de la colisión, los que se encontraban a bordo no presentían peligro alguno, aunque el tiempo era borrascoso. Los tripulantes habían recibido un mensaje del Ministerio francés del Aire en el que se les indicaba que se encontraban a 1 kilómetro de Beauvoir, y la respuesta fue un lacónico «gracias». En los minutos siguientes se produjo el peor desastre de la historia en la navegación aérea. Las nubes bajas habían impedido que el R-101 alcanzara mayor altitud, y la tempestad, con la copiosa lluvia que caía sobre la gran superficie de la estructura, lo obligó a volar bajo hasta que chocó con una colina de escasa altura junto a un bosque cercano al pueblo de Alon. En pocos momentos, el enorme dirigible se convirtió en una terrible hoguera. Muchas de las víctimas perecieron mientras dormían, debido a la celeridad con la que se extendió el fuego al inflamarse el hidrógeno del globo. Algunos de los supervivientes debieron su salvación a la ruptura de los depósitos de agua, cuyo contenido los arrastró a través de las llamas hasta un lugar seguro. Tres de ellos mostraron un heroísmo extraordinario al regresar, a pesar de sus heridas, al dirigible incendiado, con la esperanza de poder ayudar a alguno de sus compañeros. La última visión de uno de los supervivientes fue la del comandante Irwin, de pie en su puesto de mando y dando órdenes con toda compostura. Todavía seguía allí cuando lo envolvieron las llamas, lo que decía el Daily Express. Bueno, consumado el desastre, vinieron lógicamente investigaciones, especulaciones de todo tipo. Y aquí es donde yo creo que empieza la parte más medular de toda esta historia, aparte del desastre que, como decíamos, fue producto también de la soberbia y de la arrogancia, porque, a decir de los informes posteriores,
El dirigible tenía muchos defectos y al parecer no ofrecía las garantías necesarias para poder hacer un viaje de estas características. Y ojo, era su vuelo inaugural, era el primer vuelo del dirigible. Por lo tanto, se apresuraron para ponerlo en el aire. Y aunque el tiempo no vaticinaba nada bueno antes de despegar, no tuvieron como el sentido común, como la precaución suficiente de decir: hey, cancelemos el vuelo por hoy. Las condiciones no están para hacerlo. Se habrían salvado todos y se habría salvado el aparato. Pero no, pensando en que tenían que ganarle la competencia, que en ese momento, en la aviación aérea, lo que imperaban como transporte de pasajeros y aún de carga eran los dirigibles. Todavía los aviones no habían adquirido el protagonismo que hoy tienen. Por lo tanto, estos constructores defendían como gato panza arriba sus privilegios con los dirigibles. Y la gente creía en ellos. Y tenía confianza en estos aparatos. Debieron vender muy bien la idea, porque como digo, un aparato de estos necesariamente era altamente peligroso, no tanto porque no pudiera volar ni llegar a su destino, sino por la estructura misma del aparato, por lo que ya les dije suficientemente. Bueno, una vez ocurrió este evento, vinieron las especulaciones. Y aquí aparece la parte que para mí es más interesante de todas. Resulta que, ¿recuerdan ustedes cuando nombré a este mariscal del aire, Sefton Brinker, que era el director de la aviación civil de Inglaterra? 5 años antes, por curiosidad o porque alguien lo indujo, fue donde un astrólogo, donde una medium, algo así por el estilo. Y ella le vaticinó que 5 años después no veía de él ningún rastro de vida. Y en efecto, 5 años después, él murió en este accidente. Pero aparte de eso, resulta que 2 días después, había una señora, una viuda llamada Emily Hinchliff, que era la viuda de un piloto de dirigible que había muerto 2 años antes sobre el Atlántico. Permiso, tomó un sorbito de café. Y resulta que ese es su esposo, pues el muerto, en sueños, le había dicho a su esposa, a Emily, que ese dirigible se iba a caer, el R-101. Pues ella trató de comunicárselo a uno de los que había participado en la construcción, el teniente Johnston, en la construcción del R-101. Y él sí, con esa flema inglesa, le dijo: muchas gracias por su preocupación. Tranquila, no se preocupe, muchas gracias, lo tomaremos en cuenta. Y hasta ahí llegó, no dijo absolutamente nada. Pero al mismo tiempo también, la vidente y medium más importante y famosa, una de las más importantes de toda la historia de la parapsicología, Aileen Garrett, de la que alguna vez voy a hacer un episodio completo. Resulta que el mismo esposo de la señora Hinchliff se le apareció allá en sueños y le dijo que les dijera, esto fue antes de que ocurriera el accidente, que el R-101 se iba a accidentar. Pues cuentan que Aileen Garrett le comunicó la advertencia del capitán Hinchliff a Sir Sefton Brinker, con quien tenía pues una cierta amistad. Y el mariscal del aire, pues Sefton Brinker, dijo que los problemas, estoy aquí leyendo textualmente, que los problemas del R-101 eran menores
y que éste volaría y que él sería uno de sus pasajeros. Pues en efecto voló y en efecto murió carbonizado. Y con él Lord Thompson, que era el ministro del aire, que también murió en el accidente. Por esas cosas que van saliendo una vez los acontecimientos son un hecho irremediable. Empiezan a aflorar versiones distintas y cosas diferentes, y se cuenta que el técnico más importante del dirigible, que se encargaba de todo lo que tenía que ver con esa parte, Walter Radcliffe, por la mañana salió de su casa y en el momento en que salió, su hijo pequeño de 4 años le gritó: «Ya no tengo papá, desde hoy ya no tengo papá». Él se asustó, pero un niño de estos, ¿por qué me tiene que decir esto? Él fue, hizo unas vueltas, volvió a la casa, se despidió de su esposa, su niño no se quiso despedir de él, se le escondió. En todo caso, se subió en el R-101 y murió. 2 días después o 3 días después, era una época en la que, obviamente, en Inglaterra, había como una febrilidad impresionante por el espiritismo. Y como decía, Eileen Garrett era la más importante medium en ese momento en Inglaterra y de buena parte del mundo. Pues en una sesión de espiritismo, 2 días después, resulta que escuchó, o mejor, no es que no quiero dejar pasar esto por alto. Me detengo ahí un momentito para contarles antes que cuando enviaron a alguien de la base de Cardington, uno de los amigos del capitán Irving, Carmichael Irving, que era el capitán del R-101, a llevarle la noticia a su esposa lo recibió al mensajero vestida de negro. Cuando le dijo, no me diga nada, ya sé qué pasó. Mi marido y yo ya sabíamos que esto iba a ocurrir. Ya lo sabíamos. No se preocupe. Obviamente, visiblemente compungida, llorando desconsoladamente, pero con una entereza y un sentido de la realidad sorprendentes. Y mucho más que dijera que ella y él, el capitán Irving, sabían lo que iba a ocurrir. Sin embargo, él se subió al R-101 por aquel sentido del deber que es tan radical entre los ingleses. Bueno, retomo entonces que Eileen Garrett realizó una sesión de espiritismo y en esta sesión, estando ella sumergida en un trance, de pronto empezó a hablar a través de su boca y dicen quienes estaban con ella que era exactamente la voz del capitán del R-101, el capitán Carmichael Irving, y que el capitán le dijo a ella, pues a quienes estaban con ella, o mejor, le hizo un relato detallado de lo que había ocurrido antes, en y después del accidente. Y le contó que era en efecto lo que había no solamente sucedido, sino por qué había sucedido. Le contó cuáles eran las condiciones meteorológicas, las condiciones geográficas del terreno, la fuerza de los vientos, y aparte de eso, hablando él a través de ella, dijo cuáles eran los defectos más protuberantes que tenía el R-101. Lo contó todo. Dijo, este accidente ocurrió porque aquí fallamos en esto, porque este aparato no tenía esto, porque las especificaciones no... En fin, un montón de cosas. Hizo un detalle perfecto, una radiografía perfecta de por qué y cómo había ocurrido el accidente. Y entonces, a partir de ahí, eso se filtró, aunque ella no quería, porque paradójicamente Eileen Garrett era una medium atípica. Ella sabía
de sus dotes y creía en ellas, pero al mismo tiempo era muy escéptica y era una época en que también estaban de moda los postulados y todas las teorías de Jung, de Sigmund Freud, y ella llegaba a creer que era ella misma que tenía la personalidad escindida, que podían ser una o dos personalidades suyas que afloraban en el momento en que entraba en trance y por lo tanto ahí no tenía absolutamente nada que ver el más allá o la parapsicología, como se quiera decir. Pero en vista de todo esto, ella no se podía haber inventado detalles que, a decir de los entendidos, solamente podía conocer el capitán y un círculo muy reducido de los que habían construido el R-101. Pues entonces, al final se filtró esta declaración, o esto que dijo el capitán. No se sabe quién tomó nota dentro de la sesión de espiritismo. Y lo cierto es que entonces ese documento lo llevaron para que algunos de los que habían participado en el proyecto del R-101, de sus técnicos, supongo yo diseñadores, ingenieros y demás, lo analizaran y todos concluyeron con que en efecto lo que había dicho el capitán Irving a través de Eileen Garrett era absolutamente cierto, que todo lo que él había descrito de los defectos de la nave eran ciertos. Y esto generó una gran polémica, no solamente en los círculos ingleses, sino absolutamente en todo lo que tenía que ver con la aviación mundial. Y casi se podría decir que este desastre del R-101 fue como el preámbulo de la muerte de los dirigibles en la historia de la aviación. Siguieron volando otros tantos, pero obviamente que la opinión pública ya empezó a tener una percepción diferente de los vuelos en dirigibles y más bien se enfiló hacia los vuelos de los aviones. Pero la cuestión no para ahí, porque se cuenta que Eileen Garrett, en subsiguientes sesiones espiritistas, recibió también mensajes del mariscal del aire, Sefton Brinker, y además del ministro del aire, Lord Thompson, que parece que se comunicaron con ella en sesiones de espiritismo. Y al parecer, le dieron información relevante también de qué era lo que había ocurrido. Esta parte, como es apenas comprensible, fue descalificada por los escépticos y magnificada por los crédulos. Lo cierto es que el desastre del R-101 marcó toda una época, pero también fue, para Inglaterra, el fin de los dirigibles. Hasta ahí llegó. Y después de que el mismo Sefton Brinker parece que le decía a Eileen Garrett que había que revisar toda la concepción de esta tecnología de los dirigibles. Nunca se supo realmente las conclusiones, o nunca se conocieron las conclusiones de las investigaciones oficiales. Pero buena parte, se dice, por filtraciones que hubo de esos documentos, se dice que buena parte de este informe básicamente reafirmaba todo lo que el capitán Irving le había dicho a Eileen Garrett. Y se cuenta que de tanto en tanto, aún en las inmediaciones de Beauvoir, hay épocas en las que se siente un estallido y se ve una llama. Y se afirma que algunos inclusive han podido avistar el R-101
en el escenario del accidente. Y que particularmente, como lo dice la nota del Daily Express, la última visión de uno de los supervivientes fue la del comandante Irving, de pie en su puesto de mando y dando órdenes con toda compostura. Todavía seguía allí cuando lo envolvieron las llamas. Algunos dicen que ha sido visto. Pero esto que estoy diciendo, esto último de que se siente el estallido, que se ha visto, ha sido muy descalificado. Dicen que eso es más mito popular que otra cosa, que es invención de mucha gente interesada en hacer de esto todavía una beta con la que se puede especular desde el punto de vista sensacionalista. Que eso que estoy diciendo no ha sido suficientemente comprobado. No hay testigos suficientemente creíbles que puedan afirmar que esto es cierto, que haya sido visto el capitán o que se haya reproducido en el tiempo el accidente del R-101. Pero el R-101 dejó también su huella en el terreno de la parapsicología. Llegamos al final. Espero que les haya gustado esta historia. Dije que ahí no murió la tecnología de estos dirigibles, ni se acabó de lleno, ni de un palmo, la navegación aérea con estos dirigibles. Hay una historia que contaré después. En otro capítulo lo haré, que es el del Hindenburg. A veces se confunde el accidente del R-101 con el del Hindenburg. El del Hindenburg ocurrió en 1937. Pero eso lo contaré en otra oportunidad. Por ahora llegamos aquí al final. A ustedes muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta historia y de ser así, denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.